bendita palabra de nuestro Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículos 1 al 3. Dice la palabra de nuestro Dios: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Param. Y en Moab había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro, de malas obras, y era del linaje de Caleb. Oramos. Cariñoso Dios y buen Padre Santo, Señor, delante de tu presencia estamos dándote gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra. Vamos a meditar en ella, Señor. Prepara nuestra mente, nuestro corazón y permite que a través de tu palabra seamos edificados. Usa mi vida también delante de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen su lugar, hermanos. Muchos hombres tenemos la bendición de tener por esposa a una mujer sabia, a una mujer prudente, a una mujer cristiana. Es un verdadero privilegio poder tener una esposa que sea cristiana, que sea temerosa de Dios. Pero tristemente muchas de esas mujeres están casadas con hombres necios. Es decir, que sus esposos son prepotentes, altaneros, insensatos, en una sola palabra, necios en su manera de comportarse. Muchas veces los esposos, las necesidades de sus esposos, su comportamiento, su altanería, su imprudencia, hace que ellas tengan que vivir siempre arreglando sus problemas, disculpándose por su comportamiento con la familia, con los vecinos, con los amigos, con los hijos. El mensaje de hoy, hermanos, hermanos, va enfocado para que como esposos, y a lo mejor la mayoría no somos esposos, pero aún así podemos entender esto. Va enfocado a que como esposos podamos reconocer cuánto daño le hacen nuestras necedades a nuestra esposa. Que nos demos cuenta qué tanto daño estamos haciendo con nuestro comportamiento a nuestro matrimonio, a nuestra familia. Y también para que las solteras, aquí hay algunas, y los solteros puedan tener el cuidado de observar estas características y no cometer el error con hombres necios que van a llenar su vida de amargura. Hoy día veremos en la palabra de Dios la historia de un matrimonio entre una mujer sabia y un hombre necio. Sus nombres: Nabal y Abigail. Nabal significa precisamente eso, necio. Y Abigail significa la alegría de mi padre. Eso nos hace reflexionar entonces en que muchas esposas que fueron cuidadas, protegidas, amadas por sus padres, pero que caen en manos de hombres necios que les están destruyendo la vida. Veremos las enseñanzas que la historia de Nabal y Abigail tienen para nuestra vida, y principalmente las características de un hombre necio. Un esposo necio es alguien a quien el dinero lo vuelve prepotente y malo. Dice el versículo 2 y 3
verso 2 y 3. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Muchos esposos neciamente piensan que por ser el proveedor en su casa, tienen derecho a tratar a la familia como les da la gana, maltratarlos, y que la familia tiene la obligación de soportarlos. Muchos de esos esposos piensan que porque nada falta en la casa, pueden tratar a su familia con abusos, humillaciones, con violencia, y a pesar de esos maltratos, y pensar que esos maltratos son los correctos. Pero la palabra de Dios, hermanos, dice que el proveer para el hogar es nuestra obligación. No es un privilegio, es una obligación. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El hombre, una característica de un hombre necio entonces es aquel que el dinero le hace daño. Pero mire, tenemos que considerar este asunto también con las esposas en cuanto al dinero. Qué importante es, hermanas, que ustedes sean cuidadosas del dinero. Y que el dinero también a ustedes no les perjudique, sino que les ayude para las necesidades diarias del hogar. Entre otras cosas, como esposas y mujeres cristianas, ustedes tienen que entender lo que la Biblia dice en este sentido. Dice la Biblia: teniendo lo necesario para vivir, con eso estemos contentos, con eso estemos alegres. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, de repente uno de los grandes problemas, y no creo que solamente vamos a hablar de los esposos, uno de los grandes problemas con los miembros de las iglesias, con los varones principalmente, uno de los grandes problemas con los miembros de las iglesias es que los varones no perseveran tanto, no se esfuerzan tanto porque tienen que trabajar, tienen que laborar, tienen que ir a un trabajo, y esa es la razón por la cual de repente los vemos muy ausentes en la casa de Dios. Ya dijimos que el varón tiene la necesidad de proveer para el hogar. Amén. Es una obligación, es una necesidad. Pero también es importante que usted como esposa sepa valorar el trabajo que su esposo hace y sepa administrar lo que su esposo gana. ¿Y por qué no, hermana? En algún momento dado, usted poder animar a su esposo a que busque de las cosas de Dios, y que el trabajo no sea una excusa para alejarse del templo, y que el trabajo no sea una excusa para no venir, y que el trabajo no sea una excusa para no orar, y que el trabajo no sea una excusa para no ayunar, para no leer la Biblia, que el trabajo no sea una excusa para no estar buscando de las cosas de Dios. ¿Cuántos de nuestros hermanos aún hasta en domingo nos han dejado los cultos porque tienen que trabajar? Mire, nosotros tenemos algo importante que saber, que nosotros no tenemos lo que la ley de Moisés manda en cuanto a un día de reposo. Lo nuestro es diferente, quizás un día se los voy a explicar, pero sí tenemos el deber de estar en la casa de Dios. Y en estos días, pues estar en la casa de Dios es hasta más fácil porque el culto es muy pequeño, pero aún así tenemos la ausencia. Mire, ¿a qué quiero llegar con esto? Que usted como esposa tenga el cuidado de que su esposo no vaya más allá de lo que es necesario.
Que en usted no vaya a ver las exigencias de lo que su esposo no le puede dar. Que en usted no vaya a ver las exigencias de lo que no está en los alcances de su esposo, y eso haga que su esposo quiera trabajar más porque usted le exige más. Es que usted tiene que tener ese cuidado para que el esposo pueda también tener la libertad de estar en el templo, porque no solo las mujeres necesitan estar en el templo, no solamente los solteros necesitan estar en el templo, los casados, los que tenemos esposa, los que tenemos hijos, necesitamos estar en el templo, y no solamente los domingos. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo por estar aquí, y para eso tenemos que quitar la necedad de nuestra vida. Tenemos que saber una cosa muy importante, hermanos. Nuestro Dios es nuestro proveedor. Segunda característica de un esposo necio: es una persona mal agradecida con los que lo han ayudado. Dice la Biblia, y el verso 4 al 11 dice: y oyó David en el desierto de Nabal, que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludad de mi nombre. Decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano de tus siervos y de tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes y enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Los hombres de David, hermanos, habían ayudado y cuidado a los pastores de Nabal cuando estaba con su rebaño allá en el campo. Cuando David los manda a pedirle ayuda a Nabal, los humilló. Les negó la ayuda a pesar de todo lo bueno que ellos habían hecho por él. David se sintió molesto. Le desagradó la actitud de Nabal. Y dice el verso 21: y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. A nadie le es agradable recibir mal por bien. Eso pasa exactamente con los esposos necios. Ya que después que la familia de sus esposas o de su esposa los ayuda, los apoya en los comienzos de su matrimonio, en los tiempos tal vez hasta de desempleo, a veces hasta en el cuidado de los hijos, muchas veces los han ayudado aún hasta económicamente. Les han dado dónde vivir algunas veces, pero cuando ya están mejor en la vida, no quieren que nadie los visite. Se molestan si llegan los padres de su esposa, y en algunos casos hasta llegan a prohibirle a la esposa visitar a su familia, visitar a sus padres, visitar a sus hermanos. Ven con menosprecio a la familia de la esposa y se molestan en gran manera cuando les piden ayuda. Esto también a veces llega a pasar en las esposas. Hace no mucho hablábamos acerca de las suegras. No sé si les tocaría a ustedes, pero hablábamos de las suegras y las nueras. Cuán importante es que una suegra ame a su nuera y que una nuera ame a su suegra. Es como una hija, o debe ser como una hija. ¿Cuántas veces algunas nueras niegan los nietos a las abuelitas? No le hables, métete, y cosas por el estilo. Y esto se genera en una situación difícil en el hogar.
¿Cuántas veces los esposos ponen, a veces algunos esposos llegan a poner en contra a las esposas de la familia? No quiero que le hables a tu hermana, no quiero que le hables a tu papá, no quiero que le hables a tu mamá, no quiero que te juntes con tu prima, no quiero que tus sobrinos le hablen a mis hijos y cosas así. Un esposo necio, hermanos, tiene un corazón lleno de ingratitud. Estamos hablando solamente de las cuestiones familiares. Pero un esposo necio es un hombre que no tiene gratitud ni siquiera hacia Dios. Se le olvida que Dios le ayuda. Se le olvida que Dios lo bendice. Se le olvida que Dios es el que le da salud. Se le olvida que Dios es el que le da trabajo. Se le olvida que Dios es el que le dio la esposa. Se le olvida que es Dios el que le ha dado los hijos. ¿Y cuántas veces cuando Dios le pide algo al esposo, el esposo cierra la mano? Hay que decirlo de esta manera para entenderlo un poco más claro. Aquí en la iglesia, en los matrimonios, en la mayoría de ellos, ¿quién es el que provee para las necesidades de la esposa dentro de la iglesia? ¿Quién? El esposo, ¿no? ¿Quién es el que da para las flores? El esposo. ¿Quién es el que da para la cooperación? El esposo. Muchas veces hay muchos esposos malagradecidos con Dios. Cuando la esposa va a él y le dice, mira, es que hay que comprar esto, o hay que dar esta cooperación para esto, el esposo dice no. O el esposo cierra la mano. Recuerdo a una hermana, un matrimonio. El esposo era el que pagaba las cooperaciones, pero la hermana siempre decía en las juntas, porque al principio el tesorero anotaba al hermano. El hermano fulano dio 200 pesos, 100 de él, 100 de su esposa. Y la hermana siempre en las juntas decía, hermano, pero de esos 200, 100 son míos, que me los anote a mí. Y el hermano siempre, el tesorero siempre se escudaba diciendo, pero es que lo dio el hermano. Sí, pero lo dio por mí, así que ponga mi nombre también. Porque las esposas también son miembros, ¿eh? Sí, no nada más el esposo. Al esposo le toca esa labor, ¿verdad? Trabajar por dos, en todos lados, no solamente en la iglesia. El esposo trabaja para que coman 2, 3 o 4, bueno, dependiendo cómo sea la familia. El esposo trabaja para que vistan 2, 3 o 4. El esposo trabaja para que coman los 4. En las cosas del templo también. También es el esposo, en la mayoría de los casos, porque también hay hermanas que trabajan. Pero en la mayoría de los casos, los esposos son los que proveen. Fíjense lo que dice David, y si lo vemos en el aspecto de nuestro Dios, vean lo que dice David. Yo cuidé a sus pastores, y a su vez, bueno, cuidó a las ovejas. Y cuando yo te mando pedir algo, Nabal, tú no quieres dar. Consideremos en el aspecto de Dios. Oye, yo cuidé tus ovejas, yo cuidé a tu esposa, yo cuidé a tus hijos, yo cuidé tu trabajo. ¿Quién nos ha cuidado en estos días? Dios. ¿Quién ha cuidado a nuestros hijos? Dios. ¿Cuántos peligros no hay? Muchas veces hemos escuchado los testimonios de algunos hermanos que dicen, es que a mi hijo le pasó esto, fue algo muy grave. Y está bien. ¿Quién lo cuidó? ¿Quién lo cuidó? Dios. ¿Y qué hizo Nabal? ¿Quién es él? Estamos hablando de las características de un hombre necio, un creyente necio, podríamos decirlo así. Y no solo hombres, aún las mujeres. Porque hay mujeres también así, con necedad. La característica es ser malagradecido. Dios nos ha dado tanto, hermanos, pero tanto.
Y no poco, mucho. Bendito sea el Señor. Una persona necia tiene el corazón lleno de ingratitud. Se le olvida quién le ayudó. Se le olvida quién lo cuidó. Se le ayuda quién lo bendijo. Si de repente se nos olvida en lo humano quién nos ayuda, imaginémonos en Dios. Nuestro Dios es nuestro más grande ayudador. Gloria a Dios. Un esposo necio es alguien con quien no se puede razonar. Verso 14 al 17. Dice la palabra del Señor: pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve qué has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Gloria a Dios. El ejército de David había decidido atacar a Nabal por lo que les hizo. Pero los sirvientes de la familia se lo dijeron a Abigail, la esposa sabia, la esposa prudente, la esposa que busca de Dios. Porque era imposible decírselo a Nabal. Porque era el tipo de personas a la que no se les puede decir nada, que no entienden de razones, que no es posible hacerlos reaccionar. Existen, siguiendo la temática, existen esposos en la actualidad que se comportan así. No se les puede decir nada. La esposa no les puede decir nada. No se puede hablar con ellos. Cuando llegan a casa, nadie se atreve ni a saludarlos. Sus hijos les tienen temor de acercarse a ellos. Nadie se atreve a comentarles que están mal. Algunas veces las esposas entienden que el esposo está actuando mal, pero no se lo pueden decir porque se vaya a enojar, porque se vaya a molestar. Siempre se comportan de una manera prepotente e iracunda. No se le puede hablar al esposo. Y mire, en el sentido espiritual hay creyentes a los que no se les puede hablar. No podemos hablarles, porque nada les gusta, nada les agrada, todo les molesta, todo les ofende. Cada regaño o cada que uno quiere llamarles la atención, o cuando uno les llama la atención, ya se quieren ir del templo. Y esto es de personas necias. Ya se quieren ir del templo, hermanos, bueno, si yo les pudiera contar todas las veces que le he dicho algo a alguien y que lo que recibo es un enojo de parte del hermano. Que si le decimos a alguien que se para mucho, que ya mejor no viene al templo porque nada más lo estoy regañando, que se para mucho.
Si le decimos a alguien que que le gusta pasársela en el baño, que ya no quiere venir, que porque nada más le estoy diciendo que está en el baño. Que si a alguien le estoy hablando por teléfono porque no vino a hacer el aseo, que nada más porque le estoy molestando porque no vino a hacer el aseo. Y ya mejor ni me ponga a hacer el aseo, mejor, para que me esté llamando la atención, mejor no. Hermano, dirigió mal, que ya no me ponga a dirigir, ponga uno que sepa. Si usted supiera, pero es por necedad. No se puede hablar. Mira, hermano, ya no haga esto, ya no haga aquello. Y no se puede hablar con algunos. Es que es más fácil enojarse que reconocer. Hermana, no ha venido al culto. Sí, aquel tampoco viene y a él ni le dice nada. Cuando algún hermano me dice eso, me dan ganas de hasta hacerle así y llamar unos cuantos para que vengan y vean que le estoy diciendo, y después llamar a otros y hacerlo así, porque algunos quieren eso, que les diga frente a muchos para que vean que sí les digo. Pero no, hermanos, no necesito hacer eso. Hay algunos que sí, porque la Biblia sí lo dice, ¿verdad? Que cuando ya no entienden, pues ya hay que decírselo a todo mundo porque no entendieron. Pero al principio no. Hay creyentes con los cuales no se puede hablar. No se les puede decir que están mal porque se enojan. No se les puede decir que están mal porque se sienten. No se les puede decir que están mal porque ya no quieren venir, se van. Y hay que decírselo a otro. Mira, hermano, dile a tu esposa que ya no haga esto. Algunas veces les he dicho a algunos esposos, mira, tu esposa. Luego le he dicho a un hermano a veces, oye, le toca el aseo a tu esposa y no ha venido. Háblale tú, no, porque a mí no me contesta el teléfono. Y pues ya, él le hablará o no sé. O al revés, mira, hermana, hable con su esposo. Y a veces, principalmente con los que son jóvenes, son con los que más, hermano, hable con su hijo, por favor. Dígale que ya no haga esto. Es que no se le puede hablar. Entonces tenemos que mandarle a decir con otra persona porque no se puede hablar con él. Un esposo necio hace que su esposa tenga que ser avergonzada continuamente. Verso 20 al 25 dice: y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro, y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún le añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Fíjese lo que pasa aquí. Y ahora vamos con las esposas. Fíjese lo que pasa aquí, hermano. David había dado ya una sentencia para Nabal. Iba a acabar con todo. Y la esposa tuvo que venir e interceder por el esposo. Hermanas, ¿cuánto intercede usted por su esposo? ¿Cuánto está intercediendo usted por el hermano? Mire, cuando el hermano no viene al culto, ¿usted qué hace?
¿Usted está tranquila? ¿Usted está bien? Aquí hay algunas que sus esposos no son cristianos. ¿Es fácil? ¿Es fácil esa situación? No. ¿Qué hace usted que su esposo sí tiene conocimiento de Dios? ¿Qué hace usted? Pues está bien, no hay que ir, pues mira, hay que sentarnos, hay que acostarnos. Pues sí, mira, hay que irnos a pasear. Cuando el esposo le dice, mira, vámonos a pasear mejor, ¿usted qué hace? Ay, sí, vamos a arreglarnos, hijos, arréglense. O usted le insiste y le dice, no, amor, tenemos que ir al templo, tenemos que ir al culto. ¿Qué hace usted? Según la historia que estamos leyendo, estaba en peligro la vida de Nabal y todo lo que tenía. Lo que Nabal tenía, en ello estaba incluida Abigail. ¿En qué peligro está en la vida de los esposos? Está incluida usted. Están incluidos los hijos. Está incluido el trabajo, el alimento, la comida. No es cualquier cosa si su esposo deja de buscar de Dios, hermana, no. Está incluida usted, los hijos, la casa, el trabajo y, sin exagerarle, hasta el matrimonio. Si hoy su esposo está buscando de Dios, si su esposo fuera temeroso de Dios, su esposo está guardado. Un esposo no temeroso de Dios, ¿hasta dónde puede llegar? Bueno, al infierno. ¿Pero a dónde más? ¿A buscar otra mujer? ¿A tener otra familia? ¿A dejarla? ¿A abandonar a sus hijos? ¿A tirarse a un vicio? Las mujeres que creyeron en el Señor ya casadas y que tuvieron lamentablemente que vivir con alguien que vivió un vicio, saben que no es algo muy sencillo, es algo terrible, es algo fuerte. Ojalá a lo mejor algún día las podríamos pasar a testificar. Hermana, a ver, testifique cómo se vive con un esposo vicioso, cómo se vive con un esposo, perdón por decirlo, con un esposo adúltero, cómo se vive. Y que las hermanas que hoy sus esposos están en el camino de Dios lo escucharan y lo entendieran. Si yo no intercedo por mi esposo le puede pasar esto y más. Si usted no intercede por su esposo, hermana, su esposo puede convertir en un vicioso, un alcohólico, que al rato le va a llegar a las 2 de la mañana, borracho, alcoholizado, levantándola para que le dé de cenar, maltratándola, tal vez golpeándola, espantando a sus hijos. Usted debe estar orando por su esposo. Usted debe estar ayunando por su esposo. ¿Qué hace usted cuando escucha que a su esposo le toca venir a trabajar al templo y es la hora del trabajo y su esposo está en su casa con usted? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace cuando su esposo le dice, es que yo ya no quiero ir al templo porque estoy enojado con el pastor, porque estoy enojado con el hermano? ¿Qué hace usted? Sí, mi amor, ya no vayas, todos están mal, tú estás bien. Está en peligro usted, está en peligro su familia. Por eso es que Abigail corre, porque sabía que había un peligro muy grande para ella y los suyos. ¿Y qué fue a hacer? Fue a rogarle a David. ¿Qué hay que hacer, hermanas? Venga a rogarle a Dios. El esposo, las familias están así, mira. El esposo no viene, las esposas no vienen. El esposo se enoja, las esposas se enojan. Y a veces hasta los hijos. El esposo no trabaja, las esposas no trabajan. El esposo se descuida, la esposa se descuida.
El esposo no quiere cooperar, la esposa no quiere cooperar. ¿Qué es la esposa para el marido? Ayuda. Ayúdalo. Tu esposo se está descuidando, ayúdalo a que regrese, jálalo. De ser necesario, fuérzalo. No es malo decirlo de esta manera, porque la Biblia dice, fuérzalos a entrar. Tienen como esposas que interceder, ayunar por sus esposos, orar por sus esposos, rogar por sus esposos, llorar por sus esposos, suplicarle a Dios por sus esposos. ¿Y dónde lo van a hacer? Mira, a veces el hermano entre semana de verdad no puede venir, pero usted sí. Usted sí puede. Usted venga, ruegue, suplique. Hermana, ¿por qué no vino? Ay, es que me quedé a esperar a mi marido con la cena porque ya ve que llega con mucha hambre. Y sí es cierto, los hermanos llegarán con mucha hambre. No vamos a decir que no es cierto. Véngase al templo, hermana. Yo sé que su esposo llega cansado, yo sé que llega con hambre, sí lo entiendo, pero su esposo necesita más de Dios que de comida. Un esposo necio muchas veces ni se entera de los problemas que ha causado. Verso 32 al 36. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Que si no te hubieres dado prisa en venir a mi encuentro, aquí a mañana no le hubiere quedado con vida a Nabal ni un varón. Recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Dios, en la figura de David, le habla a Abigail: qué bueno que te diste prisa. Las cosas que tienen que ver con el esposo, hermanas, hay que darse prisa, porque el tiempo avanza, y entre más avance el apartarse de Dios, más avanzan los peligros, más peligroso se vuelve el asunto. Entre los problemas avancen más peligroso se vuelve. Entre la indiferencia, las necedades, los problemas. Abigail fue a resolver el problema que Nabal había causado. Fue a defenderlo para que no le hicieran daño. Pero cuando ella regresó, Nabal estaba tan borracho que ni siquiera se dio cuenta del problema que había pasado. Un esposo necio como Nabal, hermanos, decíamos, no permite que se le diga nada. Y decíamos, se comporta de manera prepotente. Y se vuelve alguien indiferente a los problemas de su propia familia. Pues cuando se le pide ayuda se enoja. Muchos esposos de creyentes o creyentes no se están dando cuenta de los problemas en los que están metidos. Y ahí es donde queremos que usted entienda, hermana, que si su esposo no está buscando de Dios, está metido en graves problemas. Y usted se tiene que dar cuenta. Y ahora, escuche esto. La Biblia dice que la salvación es personal, ¿verdad que sí?
Pero como ya en el matrimonio la esposa y el esposo son uno solo, ahora la esposa tiene que ir a resolver los problemas del esposo. Los problemas, fíjese usted, y ojalá me entienda bien, los problemas espirituales del esposo hay que irlos a resolver. ¿Cómo? Espiritualmente. Muchas esposas tienen la necesidad de arreglar los problemas espirituales de su esposo. ¿Quién pudiera conocer más al hermano que la esposa? Pues ahí está, bueno, digámoslo de esta manera. No es literal, pero ahí está todo el tiempo con ella. Sabemos que sale a trabajar. Duerme con él. Come con él. ¿Quién conoce cómo ronca el esposo? La esposa. ¿Quién conoce si el esposo tiene malos hábitos? La esposa. ¿Quién sabe si el esposo ora? La esposa. ¿Quién sabe si el esposo agarra la Biblia? La esposa. ¿Quién sabe si el esposo hace lo que tiene que hacer? La esposa. La esposa sabe qué calcetines trae el esposo. Y muchas más cosas sabe la esposa. Que nosotros el resto, los que vemos al hermano aquí, no nos damos cuenta. Pero la esposa sí lo sabe. Entonces habrá que ir y rescatar, defender, suplicar. Usted sabe que tanto se está acercando su esposo a Dios. Usted sabe que tanto se está alejando de Dios. Yo aquí los vemos y los vemos bien. Yo no puedo decir que alguien anda mal. Alguno que otro anda medio alejado, pero tampoco puedo decir anda mal. Pero la esposa sí puede ver mucho. Bueno, la esposa se da cuentas hasta de que algo te pasó sin que se lo digas. ¿O no, hermanas? Sí, luego de repente llega el esposo, normalmente llega hablando y diciendo, y de repente un día llega serio y llega, pone la mochila y se sienta. ¿Y qué dice la esposa? ¿Qué te pasó? No, nada. No, a ti te pasó algo. A ver, cuéntame, ¿qué te pasó? Y a veces somos tercos y decimos, no, nada, nada. Y ya hasta después de mucho tiempo, a ver, ¿qué te pasó? Y al final nosotros solitos le decimos, no, pues es que fíjate que me pasó esto y esto. Igual nosotros cuando llegamos y que la esposa no habla, está callada, está seria, algo le pasó a la esposa. Porque las esposas son de cómo te fue, cómo estás, y empiezan a hablarnos y a decirnos y a decirnos y a decirnos cosas. Y cuando de repente no nos dicen nada, algo le pasó a la esposa. Nos conocemos. Necesita usted ir. Su esposo no se está dando cuenta, a lo mejor que dejar de venir al templo le está perjudicando. Usted sí. Su esposo no se está dando cuenta que dejar de diezmar no le está perjudicando. Usted sí. Usted sí se da cuenta. Usted sí lo está viendo. Habrá momentos en los que usted no se lo puede decir. Que fue lo que pasó con Nabal y Abigail. Él estaba borracho. Bueno, su esposo creo que no va a estar borracho, los que son cristianos. Pero hay momentos en los que no les podemos decir nada. O no se les puede decir nada al esposo. Pero hay momentos en los que usted se puede sentar junto a él y decirle, mira, yo me he dado cuenta que te estás descuidando. Yo me he dado cuenta que
Antes llegábamos temprano al culto y ve ahora a qué horas llegamos. Antes eras bien esforzado y ve ahorita. Antes te gustaba sentar adelante y ahora te buscas el de atrás. Y hablarle, decirle. Ahí hay que ser prudentes, hermanas, ¿eh? No todo, se los voy a decir de esta manera, no todo lo suelten como va. Sepan en qué momento hablar. Porque luego son imprudentes y dicen cosas, ¿qué pasó esto? ¿Qué pasó aquello? Y a lo mejor no es el momento de decirlo. Un consejo para las que tienen esposos inconversos: no se quejen de ellos, de lo que pasa en la iglesia. Ay, es que el pastor me regañó porque traía la falda. No le digas a tu esposo, él no lo va a entender. Porque a veces lo hacen. Ahí le andan contando lo que aquí pasa y él no lo entiende. Si no es cristiano, si los cristianos luego no lo entienden, luego 2 que 3 esposos cristianos, bueno, hermanos cristianos, me andan reclamando que porque le dije a su esposa que use la falda más larga, ¿qué va a ser de un inconverso? No lo va a entender. Así que usted tiene que saber en qué momento le dice a su esposo las cosas. No quiero que le oculte las cosas, no. Solo que sepa en qué momento hablar. Muchas veces las esposas han tenido que resolver los problemas de los cuales el esposo ni cuenta se dio. Dice, me tocó la experiencia un día con una hermana que venía y apoyaba el trabajo de la obra, daba sus cooperaciones. Y un día me sorprendió una cosa que dijo la hermana: hermano, voy a dar mi cooperación, pero dígale al tesorero que no mencione mi nombre. ¿Por qué, hermana? Es que mi marido no sabe que yo voy apartando para ir cooperando. No diga. O sea que su esposo le molesta que usted dé. Nada más no diga nada, hermano, por favor. Muchas esposas tendrán que resolver problemas, porque muchas veces los esposos están como Nabal, muy enfocados en otras cosas. Nabal estaba enfocado en sus amigos, en la fiesta, en la borrachera, pero no estaba enfocado en su esposa, ni tampoco en sus problemas. Enfócate en tu vida espiritual. Eso es lo primero que tenemos que hacer, enfocarnos en lo que es nuestra vida espiritual y dejar de lado la necedad, hermanos. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude para hacer su voluntad. Cariñoso Dios, Padre Santo, Señor, a ti la gloria, a ti la honra por siempre. Te alabo y te bendigo por tu palabra. Hazla viva en nuestros corazones, Señor. Permite que cada día podamos entenderla más. Quita de nosotros la necedad y lo que no te agrada, lo que estorba en nuestras vidas, Señor. Permite que te agrademos, Señor. Ayuda a mis hermanas, las esposas, Señor, para que ellas se esfuercen en buscar tu rostro cada día. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo ruego. Gracias por tu palabra.